Hoy, 9 de diciembre de 2025. El título de la prédica se llama El poder de su palabra. Oramos para continuar el servicio. Padre bendito, reunidos aquí en tu nombre, Señor, te pedimos que seas tú ministrando a tu pueblo, Señor, que tú traigas palabra de vida y que tu palabra, Señor, sea sembrada, Señor, y que lleve fruto, por cuanto nosotros creemos que somos simiente de Dios y toda simiente lleva fruto. Gracias, Señor, por mis hermanos que están presentes, los que no han podido también, Señor, bendice sus vidas y a los que escucharán en su tiempo la prédica. Te entregamos este tiempo y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. El poder de su palabra. El libro de Mateo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un versículo que lo hemos escuchado, lo sabemos hasta de memoria, ¿no? No solamente es un versículo que habla de dos cosas realmente que sirven de sustento al hombre. Uno es el pan y la acotación en la cual Cristo dice, no solo de ese pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. También encontramos en el libro de Jeremías, dice, no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hablándonos en Jeremías del poder de su palabra para quebrantar. El martillo, pues, es un instrumento que está hecho para martillar y para golpear, para destruir, para quebrantar. Entonces, vemos que la palabra tiene bastantes acepciones en relación a la multiforme forma de ejecución para determinada cosa. ¿Me explico? El poder de la palabra tiene el poder para quebrantar, el poder para destruir, el poder para levantar, el poder para dar vida, el poder para consolar, el poder para proveer, y todas las cosas beneficiosas vienen de la palabra. Y hay una característica particular de la palabra, que su palabra en sí misma tiene vida. Eh, Me refiero en el sentido literal. En el sentido literal, su palabra no trae vida, su palabra es vida. Así como dice que Dios es amor, no diciendo de que Dios tiene amor, ¿no? Sino diciendo que Dios es amor, hablando de su propia naturaleza y dentro de su composición lo que es amor. De la misma forma en la cual su palabra es. Su palabra no trae vida, sino su palabra en sí mismo es vida. Recuerden de que Él, ¿quién es? Él es la palabra hecha carne. ¿Qué dice la palabra? Dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y al principio era el verbo, en otras versiones dice la palabra, en otras dice logos, pero bueno, nos tomamos con la parte en la cual dice la palabra. En esta versión dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahí describe exactamente lo que es Dios. Dios es palabra. Y lo conocemos a través de esa expresión de la palabra, esa vida misma que se manifiesta. Y en el cual, volviendo al libro de Mateo, dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso encontramos en el Evangelio de Mateo, pero esto se desprende del libro de Deuteronomio, en el cual dice, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná, que no conocías, ni tus padres habían comido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca de Dios. De aquí se desprende la parte en la cual dice, no solamente de pan vive el hombre. Aquí no está hablando en el sentido literal de que del tema de que nosotros comemos pan. Esto se va más relacionado a cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y bueno, pues el Señor les da maná del cielo, pan de ángeles, es en relación a esto, es en relación de que y recordemos que el pan era una provisión de Dios, era una bendición de Dios que venía y descendía de los altos cada mañana que tenían que recoger y comer. Y para acomodarlo esto, es como si Dios dijera esto, miren, no solo de pan, o sea, no solamente de esta provisión
que desciende del cielo y que yo te lo doy, no solamente de eso vives tú. Esto que viene de parte de mí, esta es una extensión de mi gracia y misericordia que viene de parte de mí, no solamente de eso vives tú, sino de toda palabra que procede de mi boca. Entendemos entonces que realmente el creyente no solamente vive de la esperanza de las promesas cumplidas de Dios, que eso tiene un propósito perfecto y muy bueno para nosotros, pero no es eso exactamente en sí mismo lo que trae vida. Lo que trae vida es tenerlo a Dios, porque Él es la palabra. Él es la palabra. Al tenerlo a Él, tenemos vida eterna. Entonces, las promesas y provisión de Dios, como dice en Deuteronomio, miren, pan que no comieron tus padres, ni ustedes ni tus padres ni comieron. Es más, estas promesas de cual el pueblo de Israel iba a ser alimentado del maná del cielo, no encontramos antes de ese suceso una profecía sobre aquello. Simplemente tuvieron hambre y Dios, que sabe la necesidad que tiene, Dios le proveyó eso al pueblo de Israel. Entonces, esto es algo así como decir de que realmente la provisión de Dios en el tiempo presente que tienes es una provisión que en general cuando dice que Dios proveerá, entonces esta palabra proveerá engloba muchas cosas. Engloba la economía, el sustento de lo que tienes que alimentarte, ropa que vestir, cuentas que pagar por estudios, hijos, familias, padre, madre, ayuda que das a tus familiares, el hecho de honrar a tu padre, a tu madre, muchas cosas como estas están englobadas por el hecho de que Dios será el proveedor. Jehová Jireh. Entonces, pero en el tema de esta provisión, que es la gracia de Dios, esta gracia en sí mismo es la extensión de la manifestación de su amor de Dios. Pero el tema es nosotros tener el amor mismo, la esencia misma de Dios, que Él es manifestado en carne. Quien guarda su palabra tiene a Dios. No solamente de pan vive el hombre. O sea, no solamente, le está diciendo, no solamente de este maná, pan que proviene de mí que te doy, solamente de eso vives. Es como si Dios dijera, no, ¿sabes qué? No solamente de todo esto que tienes, en el cual es tu sustento y la fuerza para hacer aumentar la riqueza, no solamente de esto vives. Esto tiene su punto, que es necesario, perfecto, pero no solamente de esto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué sale aparte de las promesas de la provisión y todo eso, sanidad y todo de la boca de Dios? ¿Qué sale? Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Es que ya ha sido manifestado la palabra de Dios. Nosotros la conocemos. El tema es esto, es que cuando a veces entendemos, entonces es nosotros guardar la palabra de Dios. Entonces alguien podría ser literal en todo sentido, que está bien en una parte, pero es más que eso también, es que entonces quiere decir de que yo tengo que saber de memoria todos los versículos bíblicos en el cual el Señor haga provisión. Si puedes hacerlo, gloria a Dios, porque el Señor te ha dado la capacidad de poder recordar su palabra y que ahí. Pero no solamente somos un almacén de versículos en nuestra vida, porque realmente el creyente es, si bien es cierto, almacena, tiene la capacidad de poder vivir aquello de la palabra. Recuerden que la palabra dice que mi palabra es viva y eficaz. Y va a cumplir eso por el cual ha sido enviado. Entonces, el creyente está en una condición de viva y eficaz por extensión de la palabra de Dios, porque nosotros ¿de qué hemos sido nacidos? Hemos sido nacidos de simiente incorruptible.
no de corruptible. Y una simiente es una semilla. La simiente, como semilla, tiene toda una información genética que dice lo que es la semilla, qué va a producir, qué frutos, qué árbol será y todo eso. Es una información, es una palabra, porque si te das cuenta, si la palabra es una simiente, es una semilla, entonces es una información, porque eso es el ADN, es una información genética de todo lo que va a ser de aquí para adelante este fruto, las características que tendrá, todo eso se va a desarrollar por la información escrita que está. Entonces, el creyente, toda la información de la simiente que está en nosotros, escrita de lo que el Señor ha hecho en nosotros, es exactamente lo que nosotros vamos a manifestar espontáneamente y naturalmente. ¿Me dejo entender? Porque es una palabra viva, no es una palabra teórica, no es una palabra de que solamente te va a acariciar en el momento triste para que te sientas mejor. Claro, la palabra trae consuelo. Por eso mencioné al inicio que la palabra tiene estas extensiones. Sí, trae consuelo, trae provisión, trae promesas, trae muchas cosas. Porque esas son las facultades que Dios se expresa a través, pero en esencia es tenerlo la palabra, es tenerlo a Él. Entonces, quiero que vean este versículo. Esperen un momento. ¿Qué dice? Bueno, en Isaías dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es que es exactamente la única palabra que puede permanecer. Porque es la única palabra que tiene vida en sí misma. O sea, esta palabra, ¿cómo lo puedo ilustrar para que pueda ser comprendida? Ya, la palabra es como el agua, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el agua, no, trae vida en el sentido de que nos nutre de algo que necesita nuestro cuerpo, o el agua en sí misma, su naturaleza, su composición en general, todo, es vida, como sustento para nosotros, en términos físicos y naturales? No es alguien que trae, sino es ella en sí misma. ¿Me entiende? Porque si fuera así, que trae, entonces nosotros agarraríamos simplemente, sacaríamos del agua líquida que ven, sacaríamos sus componentes eh, necesarios que tenga dentro de toda esta masa acuosa, lo necesario, tomamos esto y dejamos toda esta masa acuosa y solo tomamos aquello. No, no es así. Lo tomas todo. De la misma forma que Dios es así, de la misma forma que su palabra. Su palabra en sí misma es vida, no trae, sino ella en sí misma es vida porque es la extensión de la palabra, porque dice la palabra en el principio era la palabra, y la palabra con Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En pocas palabras, redundando, hablar de la palabra es hablar mismo de Dios. Y al hablar de Dios es hablar de vida, tan igual como hablar que la palabra trae vida o la palabra es vida. No sé, bueno, me están entendiendo, yo creo que sí. Confío en el Señor de que se está entendiendo lo que trato de decir. Deseen con ansias, en 1 Pedro dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque es necesario. Ahora, porque como recién nacido desea la leche en sí misma es una sustancia, tanto en su color, su viscosidad y su masa acuosa, ella misma está tiene los componentes necesarios que necesita un bebé. No es que extraes de la leche materna en sí misma es el sustento. Tan igual como la palabra en sí misma que tiene vida es sustento. Y esa palabra, ahora acá hay algo bien importante. Esta palabra necesita, ahora,
A ver, voy a conectarlo de esta forma. La palabra en sí misma, sabemos que es simiente, una semilla. La semilla en sí misma, para que dé fruto, tiene que encontrar una tierra preparada, de antemada o reservada o escogida, que tiene la capacidad en el cual pueda germinar y nazca la vida, la semilla. Esta semilla tiene que nacer, pero si es que yo agarro esta semilla, lo tiro encima de una roca, no pasa nada. Lo tiro encima de concreto, cemento, no pasa nada. Pero lo tiro en una tierra ideal, escogida, para el cual termine dando fruto, entonces va a pasar eso. ¿Recuerdan la palabra del sembrador? No se tiró a varios lugares y de repente cayó en uno que llevó a fruto, que dio fruto y prosperó. ¿Por qué? Porque para que haya una palabra que tiene vida, necesita tener el recipiente exacto que sea el preparado de antemano para que pueda tomar de aquello. El recipiente separado para que pueda venir la palabra y a través de este recipiente el Señor utilice y lleve fruto. Y que por cierto son frutos preparados de antemano para que anduviésemos en ellos. Miren, este decreto de los frutos de antemano para que anduviésemos en ellos, estos ya estaba determinado al momento que el Señor lo dice. Cuando el Señor dice lo que somos en Cristo, primicias suyas, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos, en el sentido literal lo somos. Concretamente, en el sentido literal, ¿por qué? Porque su palabra es vida. En el sentido literal, somos aquello de lo que el Señor dice. Miren, porque si la palabra, tomando de que no solamente, tomando como en paralelo, tomando como pan, y este pan es sustento, este sustento son promesas de provisión de Dios, solo tomamos esto como lo necesario para nuestra vida, entonces nos falta otro más, la parte que sale de la boca de Dios. ¿Que las promesas no salieron de la parte de la boca de Dios? Sí, pero son promesas para nuestro sustento, para poder caminar, para poder deleitarnos, para poder ser agradecidos y muchas cosas más. Pero falta la parte en la cual la que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que Dios dice aquí, en que por sus llagas ustedes han sido sanados. Esto es de la boca de Dios mismo, que con un solo sacrificio, cuando dice los escogidos antes de la fundación del mundo, cuando dice y ustedes serán llevados a la estatura del varón perfecto, cuando ustedes serán como Cristo, cuando nuestros cuerpos sean arrebatados y seremos transformados en los aires y tendremos un nuevo cuerpo espiritual. Estas descripciones que estás viendo en la escritura es una descripción misma de su palabra, de lo que él dice que es, y entonces eso es aplicado porque realmente ahora nosotros somos eso, solamente esperamos el tiempo en el cual se comiencen a dar las cosas, pero se dan por cuanto ha sido decretada. ¿Por qué? Porque tiene vida. El decreto de la boca de Dios tiene vida en sí mismo. Ninguna palabra del hombre puede hacer eso. Nada. Lo que el hombre puede dar es una palabra de consejo para acariciarte por un momento y al día siguiente se te va y igual sigues de triste. O lo mucho te pondrán un coach personal que te hable y irás a escuchar a estos, bueno, pues vendehumos que te hablan de tales cosas y se sentirán bien, pero pasa 2, 3 días. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio, porque no tiene vida. Simplemente les adormece la mente y se sienten bien por un momento, pero necesitan tener la vida. Y si no tienen la vida, ¿qué cosa es lo que tienen? Pues lo opuesto. Si algo no tiene vida es pues que está muerto. Lógico.
Porque, a ver, mira, un versículo que estoy aquí. Mire, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, en su interior. ¿Dónde? En su interior. Correrán ríos de agua viva. Agua viva. Por eso es que tomé la figura del agua, porque el agua en sí misma es vida. No es que el agua les trae la vida, como si fuera un mensajero que está llevando una carta y deja la carta y él, no, él es todo en sí mismo, todo, completo. Así es indivisible. No podemos extraer de la palabra de Dios como si fuera una especie de una carta de un mensajero. No, ella es toda completa en sí misma. Es una sustancia completa. Bueno, para decirlo de alguna forma, esa es una facultad propia que solamente puede venir del Creador. Y si Él, entonces todo lo que Él dice es verdad y todo lo que dice es real. Por consiguiente, es entonces lo que el Señor está diciendo de nosotros, pues es totalmente cierto en el sentido de que hay vida cambiando, hay una vida que se está introduciendo en nosotros y está siendo transformado. Pero, a ver, suena bastante como que hasta pareciera un poco redundante del tema. Pero si nos sentamos por un momento y nos podemos a meditar en su palabra, la verdad que su palabra es bien profunda, en el sentido que tú entiendes algo literal, que Dios dice que Dios te ama, y bueno, dice, bueno, Dios me ama, y lo primero que tú puedes relacionar, hacer esto, es, bueno, amor, puedo entender porque tengo papás, mis papás me amaron, me criaron y esto, pum. Entonces, tenemos ese concepto bastante reducido a eso, a ese ambiente, porque más allá de eso no sabemos qué. Entonces, nuestro concepto está englobado de esa forma. Pero cuando vemos que va más allá de todo eso, entonces nos sorprende, porque la palabra nunca deja de profundizar y alimentarnos y ver que hay cosas más dentro. Es así. ¿Por qué? Pues porque su palabra es viva, porque dentro de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿qué está pasando aquí en la vida del creyente? Si hay algo que está corriendo dentro de su propia vida, dentro de nosotros, es la vida misma de Dios, alimentando y refrescando, removiendo todo. Y miren, y hasta limpiando y hasta sanando, limpiando y hasta sanando, porque tiene ese poder. Y cosas que de repente el Señor sabe que realmente necesitas, entonces el Señor va transformando totalmente. Entonces, su palabra tiene por naturaleza la vida en sí misma, y ese es su poder, ese es un poder, ese es el poder. La vida en sí misma es su palabra, ese es un poder que no puede ser equiparado nada parecido a aquello. Entonces, voy a volver al versículo de Mateo, ya, que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pero lo voy a tomar para que se entienda el contexto de dónde sale de nuevo, es de Deuteronomio, ¿no? Dice, y te humilló, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Aquí vemos este contexto, en el contexto que vemos dos cosas, la provisión de Dios como alimento y maná, que es importante, y su palabra que trae vida como ríos de agua viva, que es de la boca de Dios. Las promesas como tal encajan en este término en el cual como pan, que eso el Señor lo sabe bien y nos sustenta siempre, bajo su juramento.
¿Por qué? Porque cuando dicen, no hay justo y desamparado de su simiente que mendigue pan, ese es un juramento de Dios, que Él, como Padre, lo promete y lo cumple y lo sigue haciendo. Y a la extensión de la otra parte, para completar, es esta parte que es de lo que procede de la boca de Dios. Esa parte es la que es viva y eficaz. Esa es la que necesita o tiene que llegar al recipiente ideal en el cual después termina llevando fruto. Y eso es lo que somos. Somos un recipiente escogidos por Dios, así como escogió los recipientes para usos en el templo, algunos recipientes de oro para diferentes tipos de usos. Entonces, y el recipiente para usos honrosos son escogidos por Dios por un tema de predestinación, porque Él en su sabia y perfecta voluntad escoge. No es del que quiere, sino de aquel que Él tenga misericordia. Al fin y al cabo, muchos corren, pero Él es el quien escoge. Para concluir, entonces, hermanos, nos enfocamos en dos cosas. Bueno, son más cosas, pero estas cosas, dos sustanciales, por lo menos para esta predicación, que es, uno, este pan que recibimos como maná y como sustento, agradecidos porque es la provisión de Dios y la gracia y misericordia. Y otra cosa más, que también, y hasta es más importante, lo que procede de la boca de Dios. Y lo que procede de la boca de Dios, aparte de las promesas de provisión, es lo que el Señor dice que hace en nosotros y hacia dónde nos lleva y a qué estatura nos lleva. Eso, porque, ¿qué dice? Porque en nuestro interior correrán ríos de agua viva. La vida está recorriendo dentro de nosotros. Entonces, simplemente dejemos que las cosas sigan fluyendo con natural de acuerdo a esa perfecta voluntad de Dios.